Los responsables de la seguridad del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, no acudieron este martes a presentar su declaración ante la Fiscalía que investiga el magnicidio ocurrido la semana pasada. El fiscal Bedford Claudie, encargado de las pesquisas del asesinato, citó a 2 jefes policiales responsables de la seguridad presidencial a dar su versión ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Sin embargo, no llegaron. Claudie indicó que la Inspección General de la Policía no respondió a la petición de la Fiscalía para que emitiera los permisos que requieren los integrantes del Cuerpo de Seguridad para comparecer a declarar. Recordemos que Moïse fue asesinado la madrugada del pasado 7 de julio en su residencia por un grupo de unos 28 mercenarios, la mayoría de nacionalidad colombiana. De acuerdo con la autopsia, el presidente haitiano recibió al menos 12 disparos. En otros temas, las Fuerzas Aéreas de Colombia y de Estados Unidos iniciaron maniobras militares en Río Negro, departamento colombiano de Antioquia. En una entrevista concedida este miércoles a Hispan TV, la investigadora María Fernanda Barreto dijo que el verdadero objetivo detrás de la referida maniobra conjunta, así como la injerencia de Washington en la región, tiene que ver con las aspiraciones del gobierno de Iván Duque de que Colombia sea miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Bueno, ya desde el año 2016, cuando surge la nueva doctrina militar de las fuerzas militares colombianas, la doctrina Damasco, se plantea a Colombia esa evolución hacia convertirse en una fuerza militar interagenciada que pueda operar en conjunto con las demás fuerzas OTAN, porque lo que está detrás de eso es que en el 2018 Colombia entra como socio global a la OTAN y se convierte prácticamente en parte de un ejército transnacional. Entonces esa transnacionalización de las fuerzas militares colombianas que la hemos visto en la modalidad regular e irregular se ha puesto en evidencia en los últimos días en las acciones en Venezuela y en Haití, en las cuales ha estado involucrada tanto las fuerzas militares regulares como fuerzas, digamos, paramilitares y contratistas militares privadas de origen colombiano en operaciones que son sin duda coordinadas por los Estados Unidos, favorables a los intereses de los Estados Unidos en la región. De modo que este tipo de ejercicios que lo que hacen es acostumbrar cada vez más a las fuerzas militares a recibir órdenes de los Estados Unidos y de los demás países OTAN, pues ya son habituales y este mismo año se han realizado ya varios ejercicios, otros aéreos, otros de operaciones terrestres y también incluso de operaciones cibernéticas. Precisamente Colombia sigue bajo un clima de inseguridad y violencia, flagelos que no solo dejan muertos y heridos, sino que obligan a familias y hasta comunidades enteras a abandonar sus hogares y huir. Según la Defensoría del Pueblo, tan solo en los primeros 6 meses del año en curso, más de 44.000 personas fueron desplazadas internamente, una cifra que muestra un alarmante incremento respecto con el mismo periodo del año anterior. Según explicó el Defensor del Pueblo, las principales causas del desplazamiento son las amenazas, los homicidios y el reclutamiento forzado de menores y los choques de grupos armados entre ellos o con el ejército. La zona más afectada es la costa pacífica, donde los grupos armados se disputan los corredores del narcotráfico o explotaciones ilegales de minerales y extracciones ilícitas. Y las principales víctimas son las comunidades étnicas. Y en Estados Unidos se reportan cientos de muertos por una ola de calor que llegó hasta los 47 grados Celsius. Las autoridades calculan 116 víctimas en Oregon, mientras en el estado de Washington al menos 91 personas sucumbieron por el calor extremo. Algunos cadáveres no fueron encontrados hasta una semana después, dada la mayor parte eran ancianos y vivían solos. La ola de calor también generó decenas de incendios forestales en varios estados que obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. El Centro Nacional Interagencias para Incendios de Estados Unidos informó que casi 60 siniestros arrasaron con zonas secas boscosas desde Alaska hasta Wyoming. Más de la mitad de los mayores incendios se concentraron en los estados de Arizona, Idaho y Montana. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión.